Buenas, buenos días. Bueno, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta clase de hoy vamos a hablar un poco de la teoría de rango medio para el estudio de cazadores-recolectores prehistóricos y el rol de los estudios actualísticos en este tema. Bueno, primero vamos a hacer un repaso de cuestiones que por ahí ya estuvieron viendo en Fundamentos de Prehistoria. ¿Cuáles son las características del registro arqueológico, ¿no? El registro arqueológico, como ustedes ya saben, son restos materiales que observamos en el presente de actividades humanas del pasado. El pasado o la conducta humana es dinámica y el registro arqueológico que observamos en el presente es estático, ¿no es cierto? Es por este motivo que el comportamiento humano del pasado debe ser inferido a través de estos restos materiales estáticos, ¿no es cierto? Porque entre un proceso y otro, o sea, el proceso dinámico de la conducta humana y los objetos arqueológicos, transcurre tiempo y estas actividades no son observadas directamente, ¿sí? Bueno, la teoría de rango medio, ¿en qué consiste? Son observaciones en la actualidad para establecer relaciones entre las propiedades dinámicas del pasado y las propiedades estáticas del presente. ¿Sí? Está en un punto medio entre las teorías de alto rango y esto, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué son? ¿Qué es esto que estamos haciendo? ¿Para qué se hacen estas observaciones actualísticas? Se hacen para construir hipótesis para unir justamente los restos materiales estáticos con el comportamiento humano del pasado. Son argumentos, son hipótesis, ¿sí? Y apunta a construir inferencias de alta calidad. Las hipótesis que generamos a través de estas observaciones actualísticas deben ser testeadas también en sistemas independientes del registro arqueológico. O sea, las hipótesis que generamos a partir de observaciones actuales son también testeadas en observaciones actuales. Porque ¿cuál es el objetivo de esto, de todos estos estudios actualísticos? Es desarrollar instrumentos confiables para medir propiedades de los sistemas culturales pasados. Si nosotros podemos observar en la actualidad una relación de causa y efecto, podemos desarrollar un instrumento confiable para entender el proceso del pasado, ¿sí? Y se busca encontrar patrones redundantes y no ambiguos, sacar la ambigüedad de lo que se observa en el registro arqueológico. Fundamentalmente, la idea principal de la teoría de rango medio y de estas actividades y observaciones actualísticas es la de construir modelos, ¿sí? Modelos teóricos de alto rango. Con el desarrollo de la teoría de rango medio, no se va, digamos, los que más se focalizaron en esto, que está encabezado por Binford básicamente, entre otros arqueólogos de la década del 80, se basaron en el principio de uniformismo. ¿Sí? ¿Qué significa el principio de uniformismo? Tomado de la geología, de Charles Lyell, de los principios de geología, es que los procesos que operan hoy para modificar la superficie de la Tierra son los mismos que operaron en el pasado. Esto en geología. Trasladado a arqueología también aplica a todas las cuestiones naturales y el principio de actualismo dice que la observación del mundo contemporáneo provee información necesaria para inferir el comportamiento humano pasado y los procesos naturales. Son dos principios sobre los cuales se apoya la teoría de rango medio. Bien, es fundamental acá el razonamiento analógico dentro de esta actividad, digamos, que a partir de similitudes entre dos entidades se infiere el comportamiento humano en el pasado. Vamos paso a paso. En primer lugar, en el presente se observa una relación de causa y efecto. Por ejemplo, cortamos un trozo de carne con hueso, con un cuchillo o un instrumento lítico. Entonces vemos la causa y el efecto. El efecto sería la marca del cuchillo lítico en el hueso y la causa sería la acción o la actividad de corte, ¿sí? Se observa ese efecto, el segundo paso, digamos, del razonamiento tecnológico es cuando uno observa ese efecto en el registro arqueológico. Es decir, una marca similar a la que yo realicé en el presente, lo observamos en un hueso de un sitio arqueológico. Y el tercer paso del razonamiento analógico es que inferimos que ese efecto
fue generado por la causa observada en el presente, ¿sí? Ese sería más o menos lo básico del razonamiento analógico, pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de analogías o con las analogías directas. Y ahora vamos a ver por qué. No ahora, sino en un ratito. Bien, ejemplos de estudios actualísticos, etnoarqueología y tafonomía. La etnoarqueología, ustedes ya vimos algo en las clases pasadas, y han visto el video de Politi seguramente, y saben de qué se trata, y tafonomía, por ahí es algo que no han escuchado hablar tanto, así que vamos a profundizar un poquito más sobre la tafonomía. Simplemente de la etnoarqueología, bueno, tenemos varios casos y ejemplos, y, por ejemplo, basándonos en la bibliografía que tienen de la unidad 1, tenemos el trabajo de Binford de 1980, fíjense, un trabajo que tiene 40 años, pero que sirve y que se sigue utilizando, un modelo para estudiar los cazadores-recolectores que se sigue utilizando. En este trabajo, como a sauce, colas de perro, Binford, a partir de muchas observaciones etnoarqueológicas, construye lo que se denomina el modelo Forager Collector. No vamos a profundizar aquí sobre el modelo Forager Collector, pero lo que podemos decir es que a partir de las observaciones en una gran cantidad de poblaciones de cazadores-recolectores a lo largo de todo el planeta, él define variaciones o distintos tipos de sistemas de asentamiento, en el cual se pueden observar distintos tipos de sitios arqueológicos. En el caso de la etnografía son sitios etnoarqueológicos, pero que pueden ser de alguna manera observables en el registro arqueológico, o algunas de sus características. Acá tenemos, esto está en el texto de él, que lo pueden ver y leer, son los dos tipos de modelos, los dos extremos de un tipo de comportamiento, forager por un lado, collector por el otro, que cada uno de estos dos tipos de movilidad y de asentamiento van a generar tipos de sitios diferentes. Y para ello se basa, entre muchas otras variables que el análisis que recorre, que junta, digamos, de variables observables en la actualidad, por ejemplo, cuáles serían los ambientes del planeta en donde va a predominar un tipo de vida nómade, o cuáles son los que va a predominar un tipo de vida sedentario. Para eso se colecta información actualística y se observan en la actualidad cómo son los grupos de cazadores recolectores actuales. Y a partir de eso se construye el modelo Forager Collector, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Cuando yo les decía que no se pueden hacer analogías directas y hay que tener mucho cuidado con esto. Esto es porque entre el pasado y el presente ocurre mucho más que tiempo. Ocurren modificaciones pre- y post-depositacionales en el registro arqueológico. En todos los materiales arqueológicos suceden una serie de hechos que transforman lo que uno podría inferir directamente. Entonces hay que tener cuidado, y aquí es donde entra en juego y aparece la tafonomía. La tafonomía, si nunca han escuchado hablar de esto, es el estudio de los procesos que ocurren a los organismos desde que mueren hasta que son recuperados y estudiados. Desde que, todos los procesos que le ocurren a un organismo pueden ser estudiados tafonómicamente. El objetivo de la tafonomía es comprender cuáles son los procesos y los agentes que intervinieron en la formación del registro arqueológico. Antes, conceptualmente, se pensaba que la tafonomía servía para separar lo antrópico de lo antrópico, pero ahora toda la información, incluso los agentes no antrópicos que modificaron el registro arqueológico, son útiles y nos sirven. Acá un esquema un poco complejo, pero para que entiendan un poquito, es que, digamos, todo lo que tenemos en la biosfera y pasa a la litósfera sufre un montón de filtros, se llaman filtros de información, que hacen que finalmente el conjunto recuperado sea mucho más chico, o digamos que tenga muchas modificaciones con respecto al conjunto observable, digamos, ¿no? En términos un poquito más simples, con un gráfico bastante más antiguo, para que se den una idea, tenemos aquí, en términos de registro zooarqueológico, por ejemplo, acumulación ósea, después lo que se deposita en el sedimento finalmente es una fracción de lo original, luego hay
preservación diferencial y se va disminuyendo aún más la muestra, y como van viendo aquí, se va disminuyendo y disminuyendo, hasta que finalmente lo que uno recupera es mucho menor que la población original que formó el conjunto, ¿no es cierto? Ahora bien, la tafonomía actualística, existen distintos tipos de tafonomía, pero la tafonomía actualística es aquella en la que pueden observarse la situación de causa y efecto en la actualidad. Por ejemplo, se observan las marcas de carnívoro y los patrones de transporte de un animal en la actualidad, ¿no es cierto? Esto es tafonomía actualística. Entonces, sintetizando y para no extendernos demasiado, la teoría de rango medio, donde incluye la etnoarqueología y la tafonomía, tienen como objetivo realizar inferencias de alta calidad en la actualidad, para, en última instancia, y lo más importante, construir marcos de referencia y construir modelos teóricos. Así que recuerden siempre que lo que da mayor fortaleza a nuestras interpretaciones es la suma de evidencias, es decir, no solamente una variable o una interpretación, sino muchas variables ayudan y contribuyen a entender el registro arqueológico y darle fortaleza a nuestras interpretaciones sobre las conductas humanas del pasado. Muchas gracias. Los invito a que vean un ejemplo etnoarqueológico que vamos a subir en el aula virtual. Gracias.